Holis, buenos días. Hoy lo que vamos a hacer es, les voy a grabar un videíto sobre mi travesía de Estados Unidos, o sea, de Cuba hasta Estados Unidos. Espero que les guste. Estoy hablando bajito porque Lian está durmiendo. Entonces, nada, espero que les guste el videíto y que me den like, que comenten, compartan, que es de mucha ayuda. Y nada, vamos a empezar el videíto. Bueno, les voy a contar cómo fue la travesía mía y de mi esposo hacia acá hasta Estados Unidos. Nosotros vivíamos en Holguín, somos de Holguín, entonces tuvimos que agarrar una guagua hasta La Habana. Todos los holguineros, todos los orientales tienen que ir hasta La Habana a coger una guagua. Entonces, o sea, tienen que ir en guagua hasta La Habana, perdón. Entonces ya, eso fue un 19 de diciembre, nos fuimos para La Habana, porque teníamos que hacernos las pruebas del COVID. Eso fue cuando estaba el COVID y todo, que recién se estaba yendo, estaba volviendo toda la normalidad. Entonces había que hacerse la prueba del COVID, PCR creo que era que se llamaba. Entonces teníamos que estar en La Habana una semana antes del viaje. Ya nos fuimos para La Habana, fuimos con mi niña, llevé a mi niña. Y ya llegamos el 20 por la mañana, bien temprano. Nos pasamos ahí toda una semana, nos pasamos en La Habana, salimos, disfrutamos, hicimos las pruebas del COVID, que obvio, gracias a Dios, salió negativa, porque a muchas personas les salía positivo, y entonces perdí el viaje, el vuelo, todo, en fin. Llegó el 23 de diciembre, que era mi vuelo, a las 5:30 de la mañana. Y fuimos ya para el aeropuerto, nos despedimos y todo. Eso fue el peor día, esa despedida, Dios mío. Pero bueno, entonces llegamos, nosotros nos fuimos por Copa Airline, y teníamos que hacer escala en Panamá, porque el vuelo era, no lo dije, el vuelo era Habana, Nicaragua. Entonces hicimos escala en Panamá de 3 horas. Esa escala en Panamá y yo llegué mareada del avión. Primera vez que montaba en avión. Mi esposo igual. Pero yo sí llegué mareada. A mí me marea hasta el carro. Y entonces fue muy difícil. Sí fue muy, pero muy difícil. Bueno, luego que llegamos a Panamá, ya tomamos el vuelo hacia Nicaragua. Que ese sí fue el vuelo peor, porque ya aterrizando en Nicaragua, el avión empezó a hacer giros bruscos a la hora de aterrizar. Y me mareé súper que más. Llegué vomitando a Nicaragua y todo. Ya nos estaban esperando afuera, ¿saben? El contacto, vamos a decir el contacto. Estaba esperando afuera y nos llevaron a una renta. Entonces ahí tuvimos que esperar al otro día que llegara otra muchacha que se iba con nosotros en el mismo grupo. Entonces, salimos. Entonces al otro día, cuando la muchacha llegó, salimos. Nos montaron en unas camionetas fuimos como cruzando para cruzar la frontera a Honduras. Fue como una hora y algo de camino. Llegamos a la orilla de una calle, era prácticamente a la orilla de una calle, una carretera. Ahí nos bajaron, tuvimos que dar parte del dinero y tuvimos que irnos en caballo. Nos montaron en caballo a cada uno, a mi esposo con un guía, a mí con otro guía, por todo un monte, era monte, ahí por el campo. Era como media hora en los caballos. Cruzamos un río en los caballos, pero un río bajito, pero lo cruzamos. Bueno, esa parte se tenía que cruzar súper que rápido, porque ahí estaban personas malas, para no decirlo el nombre, personas malas esperando la oportunidad para acercarse. Y no sé si se puede decir la palabra aquí en YouTube, ¿saben? Lo que le pasa a muchos inmigrantes. Entonces ahí rápido nos bajamos de los caballos y ya nos estaba esperando otro guía. Tuvimos que salir corriendo cuando nos bajamos de los caballos, corriendo con el otro guía, corriendo. Yo estaba calambrada del caballo. Tuvimos que salir corriendo para cruzar la carretera y meternos en otro monte, que era donde ya íbamos a estar, en una choza. Señores, en una choza. Era una choza, eso no era una casa, era una choza, porque era para los inmigrantes. Pero aquello era lo más deprimente del mundo. Por aquí les voy a dejar fotos. Lo más deprimente del mundo.
era esa choza. Ahí había de todo. Habían como 5 personas más y los que estaban cuidándonos, supuestamente cuidándonos, se iban todas las noches para el pueblo a Yerba, ¿saben? Y aquello, y llegaban, bueno, andaban hasta, para no decir la palabra, andaban hasta así. Y nosotros con miedo estábamos, que vaya, decíamos, Dios mío, si salimos de esta. Ahí nos pasamos 3 días que no nos pudimos ni bañar, nada, porque ahí no había baño. Era diciembre y hacía tremendo frío, pero tremendo frío. Y bueno, y teníamos que estar siempre alerta por si nos decían, vamos rápido que hay algo. Bueno, al otro día ya nos dijeron, vamos rápido que hay algo. Ya se tienen que ir, nos montaron en unas trocas y nos llevaron, fue de recorrido como 3 horas más. Nos llevaron para un lugar que ya era como la ciudad de Honduras. Sí, ya entrando a la ciudad de Honduras, nos montaron en una... Y bueno, ellos parquearon en medio de la carretera, nos estaba esperando un camión. Le dicen camión, en Cuba le decimos rastra, es un camión de esos largos con contenedores, pero bueno, nos montaron en la cabina a 10 o 11 personas, en la cabina ahí detrás del chofer. Íbamos todos así, con uno con las piernas acá y vaya, eso fue de tremendo. Entonces, ahí fueron como 5 horas, fueron 5 horas de camino hasta la ciudad de Honduras. No sé cuál es la ciudad de Honduras, de Tegucigalpa creo que es. Bueno, ya cuando llegamos a la ciudad de Honduras, bueno, ya era de noche. Fue para la casa del contacto. El contacto, el jefe. Y entonces ahí estuvimos una noche, ahí sí nos bañamos, comimos súper rico, la atención buenísima, él y su esposa. Y al otro día salimos bien temprano para Guatemala. Entonces ya cuando salimos al otro día bien temprano, ahí sí nos montaron en unas trocas y fuimos 7 horas, porque fue de Honduras atravesar para entrar a Guatemala por la selva. Fueron 7 horas por la selva que yo no pensé haber pasado eso nunca. Las nubes se veían abajo, no arriba, abajo de la altura que tenía eso. Fueron 7 horas y eran curvas así empinadas, en curvas cerradas, pero no era asfalto, no era carretera, era tierra, caminos de tierra, que aquello era lo más grande del mundo, qué miedo, Dios mío. Bueno, 7 horas estuvimos así. Entonces ya cuando salimos de esa selva, de noche también, nos cruzaron un río chiquito y llegamos a una casa. En esa casa tuvimos que esperar que la policía pasara. Sí, mi amor, la policía estaba dando vueltas por ahí, porque era cuando esto estaba lleno de inmigrantes y las travesías y todo. Bueno, la policía estaba dando vueltas ahí mismo en el portal de la casa, pasaba y pasaba. Tuvimos que esperar que se fuera, no hacer ruido y todo. Qué difícil con niños, porque habían niños chiquitos que no saben cuando tú les dices, no hagas ruido, cállate, no hagas a silencio. No saben. Entonces ya después por la madrugada, que ya la policía se fue de ahí, nos montaron en unos mototaxis, nos montaron para una gasolinera. En esa gasolinera teníamos que esperar el bus para la ciudad de Guatemala, porque ya cuando cruzamos ese río ya estábamos en Guatemala, pero obvio, en una punta de Guatemala teníamos que ir para la ciudad. Conclusión, nos montaron, nos dejaron en esa gasolinera. En esa gasolinera estuvimos así que eso fue como a la 1 que llegamos a la gasolinera. Y estuvimos como hasta las 6 de la mañana en la gasolinera. Mi esposo, 2 amigas que hicimos en el camino y yo, muriéndonos de frío. Todos los 4, les voy a dejar una foto por ahí. Los 4 nos acurrucamos así porque estábamos, pero congelados. Fue en diciembre. Eso fue ya un 25 de diciembre por ahí. Mira, tremendo frío. Entonces estuvimos ahí en la gasolinera al aire libre. No, normal, nos sentamos en un costado ahí. Mira, el bus llegó a las 6, me acuerdo, 6 y algo. Iba a empezar a amanecer. Entonces de ahí cogimos el bus
y fuimos ya para Guatemala. Atravesamos la ciudad de Guatemala, que es chiquita. Atravesamos o sea, ese tramo era chiquito. Atravesar Guatemala era chiquito, lo más corto que hicimos. Y ya llegamos a la frontera de Guatemala y México, o sea, Tapachula. Cuando llegamos a la frontera, fuimos para una casa. Obvio, tú vas para una casa y mismo a la orilla del río de la frontera. Nos dieron sopa, yo llegué mareada de nuevo. Y nos cruzaron ese río. Ese río sí era un poquito más grande. Pero ya cuando cruzamos, nos dijeron corran, y hasta que vean el pueblo que es Tapachula, no paren. Así mismo fue, corrimos y hasta que no vimos el pueblo, no paramos. Ya ahí estábamos en Tapachula. Ya cuando llegamos a Tapachula, el pueblo, ya que vimos civilización y todo, y nosotros ya estamos más cerca de... Porque tremendo. Entonces, bueno, si llegaste hasta aquí, deja un like, comenta, comparte. Es gratis, caballero. Por favor, al menos dejen el like, un comentario bonito, no les cuesta. Bueno, mira, se me olvidó decirles, nosotros no íbamos para México. A todas estas nosotros, o sea que íbamos para México nada más, no veníamos para acá. Mi esposo y yo no teníamos el dinero suficiente. Con eso, por eso dejamos a la niña. No teníamos el dinero suficiente para seguir hasta Estados Unidos. No era mi plan. Era llegar hasta México. Y ya, hacer vida en México y todo y ya. Pero bueno, cuando estaba en Honduras, una amistad mía que ya había cruzado recientemente, me habló del contacto que me iba a recoger en México ya para todo México, que era otro contacto ya. Y me dijo, mira, esto es así, dile que yo soy... Me recomendó y ellas tenían deudas pendientes. Y entonces me dijo que por esa deuda que me pasara a mí. Ok, perfecto, nos pasara a nosotros. Entonces accedió y bueno, ya en Honduras, mira, cambiamos de planes, ya nos vamos para Estados Unidos. Bueno, ya llegamos a Tapachula. Y en Tapachula agarramos ahí en la frontera cuando cruzamos es una guaguita chiquita, un bus chiquito, no sé, colectivo, creo que es colectivo que le dicen. Y fuimos para la ciudad de lo que era el centro ya de Tapachula. Nos llevaron para una renta. Del contacto es una renta buenísima, señores, buenísima. Ahí estuvimos 3 o 4 días. Hicimos amistad ahí. Ahí estábamos esperando el salvoconducto para cruzar todo México. Todo México se necesita un salvoconducto. Bueno, ese papel lo estábamos esperando. Bueno, cambié de toma. Les contaba que cuando llegamos a México, que estuvimos ahí como 3 días, ya nos dieron el salvoconducto, que es para seguir ya circular por todo México. Entonces, el viaje hasta Ciudad México fue de unas 16 horas, fue bastante, 16 horas. Por todo el camino, señores, nos iban parando el bus para que le diéramos dinero a los que paraban ahí. Era la policía, eran los agentes federales. Y había que darle dinero. Entonces ellos subían al bus, y como era esa época de travesía, de bastantes personas que había en la travesía, sabían que uno llevaba dinero, y ellos se subían al bus a pedir los documentos y teníamos que enseñar el salvoconducto. Con todo y eso decían, no, pero bájense, eso bájense. Y era para que uno le diera dinero. Ya tú le dabas dinero y ya te dejaban seguir. No te pares, era lo que te decían. Entonces ya llegamos a México. Entonces en México agarramos otro bus. Ese sí fue menos cómodo, hasta Zacatecas. No me acuerdo el tiempo, creo que fueron como 6 horas, bastante. Y llegamos ya a Zacatecas con un frío. Cuando llegamos ahí experimentamos el primer frío, pero frío, que íbamos a enfrentar nosotros en la vida. Estaba a 2 grados. Ya llegamos a Zacatecas con tremendo frío, no estábamos preparados para el invierno ese. Ni nosotros ni los que venían con nosotros. Tuvimos que comprar abrigo en el hostal que nos quedamos, que era frente a la terminal de ómnibus. Tuvimos que ahí comprarle abrigo a una señora, abrigos de uso.
De ahí nos fuimos para Monterrey, igual en bus. Estuvimos en Monterrey, eso sí, no podíamos salir de donde estábamos, de ningún lugar podíamos salir. Estuvimos en Monterrey alrededor de 3 días más y ya, o sea, tuvimos que salir por la noche. El tercer día tuvimos que salir por la noche en un bus hacia ya Piedras Negras, ya la frontera para cruzar para acá. Ese sí fue el trayecto más, pero más que nos pudimos dormir, porque literalmente, no les miento, cada 20 minutos, eso fue un viaje como de 6 horas, y cada 20 minutos había un retén. Tenemos que tener efectivo mexicano, pesos mexicanos para darle a los retén porque ellos te van a pedir dinero. Y bueno, ya, fueron retén tras retén, ya les digo, fue un viaje de 6 horas y cada 20 minutos había un retén y había que parar. Entonces ya llegamos a Piedras Negras y ahí sí empezó la aventura. Tuvimos que agarrar un taxi que ya nos estaba esperando, ya, y nos llevó para Piedras Negras. Llegamos a la terminal, nos recogió el taxi y nos llevó para el río, que eran como 5 minutos de ahí, era ahí mismo. Cuando llegamos a ese río nos dijo, bájense y corran. Cuando yo bájense y corran, yo dije, espérate, como que mi mente, aparte de que tenía sueño, porque no dormí toda la noche, yo como que estaba todavía, no, eso fue, nos dejó en la orilla del río, bájense y corran, salgan de aquí, vamos, corran. Y nosotros, espérate, ya, sin desayunar, yo tenía un hambre, imagínate, 6 de la mañana llegamos ahí, fue toda la madrugada en carretera. Eso fue, corran y bajen, corran, salgan corriendo, no miren para atrás y salgan corriendo. Bueno, nos bajamos rápido, salimos corriendo. Entonces ya llegamos ahí a Piedras Negras, al centro de detención, perdón. Y ya después que nos procesaron y todo, yo salí como a los 2 días. Y entonces allá adentro eso nos taparon con papel de aluminio para el frío. Era a base de frutas, de burritos. Y ya nos soltaron, bueno, me soltaron a mí, porque a mi esposo ya yo no lo vi más hasta después de una semana, porque él de ahí lo trasladaron a otro centro de detención en otra ciudad. Y obvio, yo no tenía comunicación porque nos quitan teléfono, nos quitan todo. Y entonces ya a mí me soltaron, yo estaba sola ahí. Cuando yo vi que él no estaba afuera, dije, Dios mío, ¿dónde estará él? Nos llevaron para una iglesia y estaba ahí esperando el día entero en esa iglesia que él llegara, y no llegó. Los buses llegaban con otras personas, él no llegaba. Digo, bueno, entonces la tía mía que me recogió, ya yo me tuve que ir porque yo no sabía de él y no me iba a quedar ahí esperando. Menos mal que me fui, porque yo no sabía nada y él estaba detenido en otro lugar. Y me llamó a la semana, ya de yo estar allá en Houston, me llamó a la semana. Pobrecito me llamó, estoy en otro centro de detención, me cambiaron, no sé qué, ya me van a soltar mañana, pasado, no sé. Y de ahí fuimos a recogerlo el día que nos dijo, y era como una semana después que nos vimos. Y bueno, así empezó nuestra vida aquí en Estados Unidos. Más adelante les voy a hacer otro video de interés relacionado con nuestras vidas. No nos ha ido mal, pero entramos con un documento I-220A, no sé si muchos lo conocen, que no te da acceso a la residencia permanente. Entonces es por gusto, porque yo aquí vine con el propósito de poder traer a mi niña, que fue la que dejé en Cuba. Mi niño sí nació aquí, es ciudadano americano, pero dejé a mi niña en Cuba y ese era el propósito, traerla, pero sin papeles, sin una residencia que yo pueda tener, ni mi esposo. ¿Cómo voy a traerla? Entonces, si llegaste hasta aquí, por favor dame like, comenta y comparte. Y déjame un comentario. No te cuesta nada, es gratis. Entonces, nada, nos vemos en otro próximo videito. A ver de qué les subo el próximo videito. Y nada, espero que les haya gustado. Bye.